Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos... Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí en tu programa El Arte de Ser Padres, muy contentas como cada lunes, acompañándote, ya sea desayunando, llevando a tus hijos a la escuela, en el automóvil, donde estés. Estamos acompañándote desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, y muy contentas, Ani, con un tema del día de hoy que creo que nos va a dar mucha explicación de por qué a veces nos cuesta trabajo lograr nuestros objetivos o por qué, cuál es el inicio también de esta sensación de desesperanza, de depresión. Vamos a tener el día de hoy este tema de indefensión aprendida. Vamos a ver qué significa, de qué estamos hablando y cómo yo creo que la hemos visto en el día a día y muchas veces no la identificamos y no sabemos cómo salir de ella. Buen día, ¿cómo estás, Ani? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes y con este tema que se me hace tan interesante y especialmente hoy en día que estamos viviendo con tantos problemas de ansiedad, de depresión y que por otro lado también hemos estado observando actitudes de algunas personas con mucha apatía, que de repente tú no entiendes, bueno, ¿por qué se ha quedado esta persona como en este bucle en donde se siente como tan con muy poca energía para salir adelante o con mucha desesperanza, ¿no? Exactamente, incluso creo que este es un tema clave en la prevención de la ideación suicida, es un tema clave. O sea, si tú quieres saber cómo proteger a tus hijos de problemas en la adolescencia, en la adultez, sobre pensamientos e ideaciones suicidas, este es un tema que va a ser clave para poder sembrar en tus hijos el sentido, el propósito y que no, frente a los obstáculos no reaccionen de esta manera, porque es una manera de reaccionar que vamos aprendiendo y que nos puede causar en un futuro situaciones muy complejas, Ani, de las que es realmente no es fácil salir de ellas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a saludar a todas las personas que nos están escuchando. Les pedimos que nos escriban, que nos digan desde dónde nos estás escuchando. Sabes que para nosotros es una motivación muy grande conocerlos, conocer a toda la familia del arte de ser padres, y queremos que se contacte con nosotros, que nos escriban quiénes son, desde dónde nos están escuchando, para poder tener esta retroalimentación, ¿no? Este contacto uno a uno con todas estas personas. Entonces vamos a empezar con este tema de indefensión aprendida, ¿no? Ani, desde hace muchos años, de verdad, muchos años, cuando, bueno, no tantos como cuando conocí toda la parte de lo que pasó en Alemania con el Holocausto, pero sí hace algunos años, como 10 años, yo de verdad que no me podía explicar qué fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Como emocionalmente no me podía explicar por qué, o sea, por qué se permitió esa situación. Yo decía, no puede ser posible, ¿qué pasó con el mundo? No había tanta globalización, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se vivió esto? ¿Por qué se permitió eso? Y fíjate que después de muchas investigaciones, se habla de que, por ejemplo, después se investigó esto, pero ¿por qué si había en un campo de concentración muchos judíos en cantidad, ¿no? ¿Por qué no hubo esa rebeldía, dónde quedó esa reacción innata de luchar por la vida? Ajá, como de sobrevivir. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó esa reacción innata en las personas? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Entonces se hizo mucha investigación
investigación para poder entender. Y una de las cosas que se dieron cuenta que pasó fue que muchas de estas personas desarrollaron esta indefensión aprendida. ¿Y qué es la indefensión aprendida? La indefensión aprendida es una adaptación, una sobreadaptación a una situación en la que no tienes ningún tipo de control sobre las cosas, ¿no? O sobre tu futuro o sobre tu vida. Es como cuando sientes, es una reacción pasiva ante las situaciones, ¿no? Entonces, esta indefensión aprendida es un comportamiento justo aprendido que hace que seamos pasivos, que reaccionemos de esta manera pasiva ante las situaciones. ¿Qué emociones hay adentro? Bueno, hay frustración, hay desesperanza, mucha desesperanza, hay impotencia, hay vergüenza, hay muchas emociones atrás de este comportamiento que nos hace sentirnos incapaces, ¿no? Entonces, definitivamente las personas que reaccionan de esta manera, Ani, tienen que tener una baja autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen sus talentos y habilidades para poder sentir que pueden lograr las cosas. Y también, pues, hay este pesimismo, estas ideas que no nos dejan cambiar de emoción, sino que nos embotan, nos hacen que permanezcamos en estas mismas emociones de miedo, de los matices del miedo, de la tristeza. Y cómo de alguna manera te puedes imaginar que reaccionaron ante un mecanismo de defensa que de alguna manera ante el miedo, ante la desesperación, ante la desesperanza, como dices, se quedan paralizados, ¿no? Y no saben ni cómo reaccionar ante la impotencia de ver lo que está pasando. Y yo creo que eso nos ayuda a nosotros a poder analizar cómo de alguna manera como papás estamos educando a nuestros hijos en la forma como conectamos con ellos y qué tanto conectamos con ellos en lo positivo, en resaltarle sus cualidades, en resaltarle todas esas actividades en donde ellos resaltan esas habilidades que tienen o nos enfocamos en estar sacando toda nuestra frustración como papás y sacando todo lo negativo porque bien dicen que los hijos llegan a ser como el basurero psicológico de los padres. Eso suena muy fuerte, pero es una realidad porque es una forma como nosotros sacamos nuestra frustración y muchas veces nos vamos contra ellos y solamente les resaltamos todo lo negativo que tienen. Entonces, esto no les ayuda el día de mañana a enfrentar situaciones de riesgo, situaciones peligrosas o situaciones que los pongan en esta situación vulnerable en donde ellos llegan a conectar eso, ¿no? Pues bien decían que no puedo, no valgo, no sé, eres tonto, Y aquí ¿no? está, claro, ay, se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar, de cómo cuando los padres van diciendo, ¿no? Van mandando los mensajes, porque a veces ni siquiera es con el mensaje de eres tonto. Yo no le digo a mi hijo eres tonto, solo digo, hazte para allá que necesitamos hacerlo rápido, ¿no? O sea, vamos ahí marcando. Y fíjate, Ani, qué interesante esto, porque, por ejemplo, yo y lo he visto últimamente en dos mujeres que estaban en una relación matrimonial muy compleja y deciden irse a regresar a sus casas, ¿no? Separarse en un momento. Y cuando deciden separarse, sus papás les dicen, no, aquí no puedes estar, te vas de regreso a tu casa. Uh-huh. Y entonces ellas van de Y regreso y sí, continúan con una relación matrimonial con exactamente esta sensación, indefensión aprendida. Estoy aquí, no puedo irme a ningún otro lado porque no tengo ningún otro apoyo. Y pues aquí me quedo, ¿no? Y como tú dices, ¿quién paga eso? ¿Quién paga a esa mamá deprimida? Ajá, que está ahí día a día sintiendo que no puede hacer nada más, que no tiene otra opción. Y esto lo vemos, si te fijas, lo vemos a nivel individual, lo vemos a nivel social, lo vemos a nivel comunitario, como país, esto nos pasa, es muy claro. O sea, si algo podemos detectar en los mexicanos es la indefensión aprendida, ¿no? Que viene, no sé si desde los mayas, desde dónde viene,
pero esta sensación de que no podemos hacer nada para cambiarlo. Ajá. Y entonces, justo hemos estado viendo esta gran apatía, ¿no? Hacia la política, entendiendo, o sea, de verdad no haciéndonos responsables y conscientes de que, pues, con parte de nuestro dinero se hacen muchas cosas, se toman muchas decisiones, ¿no? Entonces podríamos tener esta proactividad de decir queremos estar involucrados, pero justo vamos aprendiendo de otros adultos esta indefensión aprendida, esta sensación de no hay mucho que hacer. Y qué importante, porque si los adultos nos diéramos cuenta que eso estamos transformando en los niños, si los padres de una educación autoritaria nos damos cuenta que eso es lo que estamos transformando en los niños, entonces tendríamos mucho más cuidado, ¿no? Fíjate que el otro día, otra pregunta de las que me hacía era, o sea, había visto muchos hombres que les costaba mucho trabajo como salir adelante, ¿no? Como que había esta desesperanza, se deprimían, y por el contrario había muchas mujeres que, pues, ante las situaciones que les tocaba, iban y las sacaban adelante. Y entonces analizaba qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en la educación, que esto está muy marcado. Y creo que tiene que ver justo con la indefensión aprendida, con que a los hombres no se les permite expresar sus emociones, ajá, no se les permite fallar, no, hay una autoexigencia muy fuerte hacia ellos y entonces ellos siempre están sintiendo que no lo logran, ¿no? Que no logran ser esa persona gigante de la que todo el mundo se espera, ese atractivo, ese millonario, ese poderoso, ¿no? Y entonces se genera esta indefensión aprendida donde llega un momento donde empiezo a quedar con esta desesperanza, ¿no? Con este no voy a poder. Y en las redes se ve que todos los demás pueden y yo no puedo. Y bueno, a los hombres de alguna manera ellos mismos se autoexigen por las expectativas tan altas que vamos construyendo alrededor de ellos. Y por otro lado, a las mujeres se les exige directamente, los padres, muchas veces principalmente es la madre la que exige que sea también la mujer perfecta, la que no falle, la que tiene que dedicarse a los hijos, esté enferma o no esté enferma. Y con el ejemplo que comentabas ahorita, una de las cosas más dolorosas es esa falta de lealtad, en donde de repente tú llegas devastada en una situación de crisis con una problemática importante en tu vida de pareja y lo que más necesitas es el apoyo y es lo que menos Mm, recibes, mm, porque lo primero que te dicen es, no, 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 aquí no te puedes quedar, tú vete a ver cómo lo resuelves. Y mm. muchas veces lo más doloroso son las preguntas de qué le hiciste. Lo que pasa es que no lo atendías y entonces empiezan a hacer una Un cantidad juicio. de juicio, de historias que eso en lugar de ayudarte te va sumiendo más y más en el hoyo en el que te encuentras, ¿no? Entonces creo que algo muy importante es poder analizar cómo enfrentamos las situaciones y cómo manejamos las crisis, tanto de los hijos cuando son pequeños, como de de los hijos ya adultos, porque también lo vemos, por ejemplo, en los niños, cuando continuamente te sacan de tus casillas y los castigas de todo, entonces llega un momento en que tú preguntas, oye, pero ¿qué vas a hacer el día que haga algo más grave? Si tú continuamente estás reaccionando de forma muy negativa y castigas todo lo que hace, pues llega un momento en que él reacciona con este mecanismo de defensa en donde ya no le importa lo que le Ujú, digas, ¿no? Ya es tan común que él manifieste malas conductas que eso va aumentando y va aumentando en el chiquito un malestar en donde ya entra en ese bucle, ¿no? De que me castigan, me enojo y ya siento una desesperanza de que no voy a salir de aquí, ¿no? exactamente, y fíjate, dice Vivi Lazo, gracias por escribirnos. Vivi dice, los hijos a veces pagan nuestras emociones. Siempre, siempre pagan nuestras emociones, ¿no? Definitivamente. Y fíjate, Ani, que vamos a ir, o sea, me gustaría ir como a lo largo del desarrollo para que ellos, que las personas que nos están escuchando puedan identificarse como hijos o como padres, ¿no? Para poder saber si tienen esta indefensión aprendida. Como hijos pequeños,
es al niño le tienes que dar libertad, autonomía. Ajá, ¿qué quiere decir? Que él vea que él puede hacer las cosas solo, ajá, y que pueda explorar. Eso hace eso es un opuesto a la indefensión aprendida. Porque tú vas dándote cuenta que eres capaz, entonces no le hagas todo. Acá no le hagas todo el tiempo, no, sino permítele que él también se dé cuenta que puede hacer un sándwich, que puede recoger, que puede inventar, que puede crear. O sea, eso es algo muy importante, la libertad. Cuando el niño siente que solo tiene que aprender a obedecer, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el niño entra en esta indefensión aprendida, solo tengo que seguir los pasos. ¿Y cómo lo vimos reflejado, Ani? Impresionante. Ahora con el home office y la parte de aprender desde tu casa, ¿no? Nadie sabía realmente autogestionarse. Todo el mundo estaba esperando, ya que tienes que entregar el trabajo este día. Ah, pues ese día lo entrego. Nadie sabía autogestionarse y decir, bueno, tengo tantos días, lo voy a entregar y ya me quedo más tranquilo. No, necesitamos que nos obliguen a hacer las cosas. Y lo vemos en las leyes, y lo vemos en todos lados. No estamos educando personas conscientes que puedan tomar decisiones y que puedan controlar un poquito. Por eso todo el método Montessori algunas escuelas trabajan con esto, ¿no? Que esto no significa haz las cosas como tú quieras cuando tú quieras, no, significa aprende a autogestionarte, a organizarte. Entonces, fíjate qué importante esto como niños pequeños, porque esto nos va a ayudar muchísimo el fortalecer su sensación de que ellos pueden hacer las cosas, pueden porque tienen esa libertad y pueden porque tienen esa capacidad. Ajá, eso va a fortalecer y va a evitar que caemos en esta indefensión aprendida. Si tú tuviste una mamá que no te dejaba ni escoger tu ropa, ¿no? Todo era elegido, todo era de cierta manera, entonces creo que puede estar ahí la indefensión aprendida, muy sutil hasta en el fondo, ¿no? Y vale la pena analizar cómo estamos viviendo esa conexión con los hijos y también con la pareja, porque no nomás se da con los hijos, también se da con la pareja. ¿Por qué? Porque de repente yo veo los extremos, Mariana. Cuando nosotros éramos pequeños, pues nacimos en una familia muy numerosa. Ajá. Ujú. Nosotros llegamos a ser 11 hijos y ahí teníamos todos que ayudarnos entre todos y eso nos ayudó a ser muy independientes y muy autosuficientes, a pesar de que mi mamá siempre estuvo al pendiente de nosotros. Pero ahora vemos familias que nada más tienen un hijo o tienen dos hijos y en algunas de ellas llegan a sustituir y a sobreproteger al hijo en todo. Entonces no lo dejan realmente desarrollar todas esas habilidades porque están desde ayudándolo a vestirse. Dicen, no es posible que un niño de 5 o 6 años lo sigan vistiendo como si fuera un bebé. Entonces, ¿cuándo va a aprender a desarrollar todas esas herramientas y cómo va a estar su autoestima si tú lo suples en todo y le estás mandando el mensaje, tú no puedes, por eso yo lo hago por ti, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros como papás respetemos a esos hijos y también a la pareja, porque con los maridos pasa lo mismo. A veces ya estamos nosotros diciéndole cómo se vista, qué se ponga, qué cosas haga, en lugar de respetar sus actividades y sus decisiones, ¿no? Exactamente. Y lo vemos en todos lados, lo vemos con los pequeñitos de esta forma. Después lo vemos, Ani, yo creo que el bullying, la violencia en general, pero el bullying en específico causa una indefensión aprendida. Ujú. Y más si no le ayudas a desarrollar a tu hijo esta sensación de que es capaz de poner un límite. Ujú. Entonces causa esta indefensión aprendida porque son niños incluso que los cambias de escuela y en otras escuelas siguen viviendo esa violencia. Ajá, como si esto les reiterara que el problema son ellos. Ujú. Entonces hay una sensación de vergüenza, de impotencia, hay estas emociones que ellos van sintiendo y de desesperanza. Esto no va a cambiar. Ujú. ¿Y Y tú cuántos como niños? papá, Ajá, ajá. perdón, Mariana, que te interrumpa. No, ¿y cuántos niños han vivido bullying sin los papás ni siquiera enterarse?
Ajá, donde estos niños pensaban que no podían decirle a sus papás, o porque los mismos niños los amenazaron, ajá, o porque a los niños les daba vergüenza y miedo decirles a sus padres. Sí, y tú como papá generas más bullying en casa, porque cuando llega y te enteras que los niños lo lastiman y que le dicen, porque pues tal vez te lo comentó, a veces ni te lo comenta, pero cuando te lo comenta empiezas con lo mismo. ¿Y por qué no te defiendes? ¿Por qué te dejas? Tú necesitas defenderte y hacer esto y hacer lo otro. Y entonces no te das cuenta que él no se defiende porque realmente se siente indefenso, porque ante esas situaciones se paraliza, porque no sabe cómo hacerlo, porque ha llegado a la desesperanza de no saber qué hacer y por otro lado sentirse que nadie lo protege, que nadie lo defiende y que nadie lo ayuda, porque cuando pasa este bullying en las escuelas se hacen bolitas de chicos que todos se van contra uno. Y fíjate que la conciencia y el alma es tan inteligente, ujú, que también el niño sabe que alguien debió de haberlo defendido. Ajá. Entonces son niños que también guardan cierto rencor y cierto hacia sus padres o sus maestros. Son niños que a veces pierden la figura de autoridad y entonces ahora están rebeldes hacia la figura de autoridad. Ya no creen en las autoridades porque buscaron esas autoridades y no les hicieron caso. Ujú. Entonces empieza con otro tipo de situaciones conductuales más complejas y nosotros pensando que lo tenemos que enseñar a obedecer cuando al revés, cuando le tenemos que dar voz. Si tú a tu hijo nunca gana, nunca te gana una, por así decirlo, no le estás dando voz. Ajá, no estás tú reconociendo en donde te equivocas, ¿no? Y qué importante es sentir que tenemos voz. Si yo no le puedo decir, poner un límite a mis padres que me aman y que siempre van a estar conmigo, hasta un pequeño que dice yo solo, le pone el límite a sus padres, ¿no? Si yo no le puedo poner ese límite a sus padres, entonces no se lo voy a poner a nadie en esta vida, ni a mis amigos, ni a mis profesores, ni a mi jefe de trabajo, ni a nadie. No le voy a poder poner un límite ni a mi pareja. Entonces, qué importante, Ani, es darle voz a nuestros hijos para que puedan no llegar a caer en este tema de indefensión aprendida. Fíjate que, qué consecuencias vemos en estas personas que han desarrollado. Como tú decías, la paralización ante los problemas, ¿no? Los conflictos a resolver. Se paralizan. Uh-huh. Después también vemos un bloqueo mental. O sea, realmente el cerebro está diciéndoles, estás en peligro. Y entonces cuando estás en peligro no puedes pensar, solo reaccionas. Entonces hay un bloqueo mental. Cuando tú tienes una situación a resolver, seguramente si tienes indefensión aprendida te ha pasado, que está pensando qué hacer y no ve salida de la situación, hasta que alguien llega y te dice, ¿y por qué no haces esto? Y tú, ¡ah, claro, no lo había pensado! De verdad, ahí estaba y no lo veía. Es justamente por eso, porque tienes un bloqueo mental. No te sientes libre para poder desarrollar esa creatividad y poder con los problemas. Entonces es como si alguien te encerrara en una cárcel inmediatamente cuando se está presentando el conflicto y ya no pudieras pensar más. También hay esta necesidad de huir del problema. ¿No? Si te fijas, ya estamos viendo las tres cosas que hace el ser humano cuando está en peligro, innatas, ¿no? Que es correr, huir, ¿no? Como poco no estamos trabajando la de luchar justo por esto. Entonces, evita situaciones que te pongan en cualquier conflicto. Y esto lo vemos mucho, ¿no? Vemos otra vez, me voy hacia este tema masculino porque me parece muy importante para todas las personas que tengan hijos hombres, donde la mayoría en las veces de terapia de pareja, de muchas cosas le preguntamos, ¿y por qué no lo dijiste? Y te dice, es que no quería un problema, ¿no? O sea, la idea es evitar situaciones de confrontación, de expresión, de todo, para poder estar bien. Entonces, hoy justo platicaba con un paciente, ¿no? Le decía, si tú durante tiempo estuviste incómodo, ¿por qué no escuchabas esta incomodidad? ¿No? ¿Por qué no la escuchabas? Y no estamos acostumbrados a eso. Y entonces también evitamos estas situaciones, negamos el enfrentamiento y fíjate, aquí hay algo muy importante, que es la incapacidad de ayudarse a sí mismo. Uh-huh. O sea, cuando tienes esta indefensión aprendida, tienes la incapacidad de ayudarte. Por eso pasó lo que pasó en los campos de concentración. Uh-huh. Porque ya te dejaste, ya te autoabandonaste.
Ajá, ya. O sea, te soltaste. Ya no tienes por qué luchar. Ajá. Y entonces justo por esto caemos en este pensamiento de todo el mundo estaría mejor sin mí. Ujú. Porque tú ya no tienes, ya te quitaste el valor. Perdiste tu valor, imagínate qué complejo. Y a muchos pacientes yo les digo, a ver, para la sociedad, o eso era lo que pasaba antes, ahorita se está complicando, pero para la sociedad una vida, un bebé, vale muchísimo. Ujú. Y no hace nada, ni sabe nada, ni tiene nada. O sea, es solo por el hecho del ser. Ujú. Y de la vulnerabilidad que eso representa, hace que nosotros nos sintamos con la responsabilidad de protegerlo. Ujú. Pero ¿qué pasa donde nosotros creemos, vamos teniendo esta indefensión aprendida y vamos creyendo que la única manera que valgamos es que hagamos, que tengamos, que seamos, que todo esto? Y qué importante con todo esto que comentas, Mariana, poder analizar cuáles son todos esos pensamientos que están en mi cabeza en donde mandan mensajes negativos y me dicen no vas a poder, ya no hay nada que hacer, esa desesperanza que sientes, que realmente es como cerrar la puerta y quedarse ahí inmóvil, decir pues ya no tengo otro camino, ¿no? Entonces por eso entra la apatía y, y ya no te deja otra salida, ¿no? Entonces, qué importante es identificar qué es lo que a mí me provoca o en qué ambientes me provoca esa indefensión, en dónde me siento yo indefenso, porque también hoy en día en los trabajos llegas a tener mucho bullying o de alguna manera relación muy tóxica Ujú. con los compañeros de trabajo o con el jefe, en la manera como te habla, como te trata. Hay a nivel capacitación, pues tal vez el error de que uno tiene que ser agresivo, uno tiene que ser rígido, uno tiene que ser impositivo para que la gente te obedezca. Y dices, no, 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 es que no va por ahí, va por la motivación, no va por la imposición, ¿no? Exactamente, y es que si te fijas, venimos de una educación, digo ahorita ya, pero primero de una educación de imposición y después nos fuimos a una educación sin límites, ¿no? Que lo primero que se necesita para tener seguridad es tenerla. Acá, para tú poder sentirte seguro necesitas tener esa seguridad, ¿no? Y también la seguridad, ya que vas creciendo, se va basando no en lo de afuera, sino en tus propias capacidades y talentos. Entonces, es importante con los niños y con los adolescentes que ellos también vayan pensando cómo se pueden sentir seguros ahorita que la violencia está tan complicada. Hay que ayudarlos a que ellos desarrollen esas habilidades, porque fíjate lo que estamos desarrollando en ellos, Ani, es la capacidad de pensar, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación? Uh-huh. En vez de nosotros darles la solución y entonces que ellos no tengan esta capacidad. Y, y creo que esto, justamente darnos cuenta de que nosotros lo tenemos o de que sin querer estamos desarrollando en los hijos, porque esto es como el apego, la incapacidad aprendida. Se transmite, no se enseña, se transmite. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes esta incapacidad aprendida, se le estás transmitiendo a tus hijos inconscientemente, no es que quieras, pero ellos lo están observando, ¿no? Recuerdo varios pacientes que me han comentado que están discutiendo o que algo le dijeron a su esposo y el niño lo repite en la sillita, ¿no? De atrás, como diciendo, lo Ujú. escuché, aquí estoy, ya lo tengo. Uh-huh. Y que eso les impacta muchísimo, dicen, no puede ser, yo pensé que eso no era escuchado. Uh-huh. Entonces, qué importante darnos cuenta de esto y empezar yo recuerdo que, o sea, uno, saqué, desarrollé esta positividad de enfrentar los problemas, uno de mi madre, ¿no? Y dos, también, siempre voy a recordar a una persona que tuvo mucho impacto en mi vida, en la psicología, que me dijo, no son problemas, son situaciones a resolver, ¿no? Eh, y creo que esa frase me quedó tan grabada, hubo frases que me quedaron muy grabadas y una fue de esa, porque ahora sí afronto mi vida, ¿no? Pensando que cada
problema que se presenta como un reto, como un cómo vamos a salir de esto, ¿no? No como una parte que inunda y que entonces sientes que no puedes con ella. Justo el logo de esperar, es de esperar esa esperanza, ¿no? Porque justo eso es lo que he aprendido que sana y que lleva a, que es lo que muchas veces yo enseño. Yo enseño a cambiar esta indefensión aprendida por una sensación de control de la propia vida, de que tú tienes que llevar el mando de tu barco, es tu película. Ajá, me decía la vez pasada una paciente, creo que no estoy viviendo mi película, estaba viendo la película de alguien más, ¿no? De mi pareja, de mis hijas, pero no estaba viendo mi película yo decidiéndola. Entonces, qué importante, Ani, es que tomemos el control de nuestra vida, de nuestra película, y empecemos a decidir qué es lo que queremos dentro de ella. Y poder analizar principalmente cómo nos hablamos a nosotros mismos. Ajá. ¿Realmente confías en tus capacidades o te enfocas en todos tus defectos y de repente reaccionas incluso en ocasiones cuando te sientes frustrado contra ti o contra tu persona porque te equivocaste? En lugar de enfocarte en todas las cualidades que tienes. Y tú como papá, ¿qué le estás resaltando a tus hijos? ¿Realmente le resaltas las cualidades que tiene o te enfocas en sus defectos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces perdemos el piso y vivimos en automático, ni siquiera nos damos cuenta cómo nos relacionamos con los demás. Entonces es muy importante poder identificar cómo realmente nos conectamos con las demás personas y cómo estamos viviendo, porque ahorita hay mucha gente viviendo en una desesperanza aprendida. Ujú. Ujú. Y Sí, que estamos muchas veces, desconectados, desinteresados, desmotivados, en esta apatía enorme, ¿no? así es, pensando que no se pueden realizar tus sueños, que no puedes realizar tus objetivos, que no logras tus metas porque te pierdes en esa desesperanza en el camino. Tú dices, a ver, ¿por qué no estás logrando realmente lo que quieres? Es que fíjate, Ani, que justo ahí estaba platicando el otro día con un paciente, donde hacíamos nos íbamos para atrás en todo su proceso, y él decía, es que yo estaba en un estado de apatía, de abandono de mí mismo, pero estaba en un muy buen trabajo, que todo el mundo, mis familiares, mi alrededor, me reconocía. Ujú. Estaba en una relación estable que todo el mundo me reconocía. Estaba, o sea, estaba en las expectativas de los demás sobre mí, pero yo no me sentía feliz, pleno, nada de eso. Y claro, tuvo que ser muy valiente para romper todo esto, situación, y darse cuenta que él se había quedado ahí, porque tenía esta sensación de que, porque yo digo, porque no tenía a alguien que le dijera tú puedes, así de simple. Uh-huh. Y justo me decía ahora que está en otro momento, que está estudiando una maestría en donde quería y donde no había atrevido a impulsarse por miedo al fracaso, me decía que tuvo un maestro, está teniendo un maestro, que le dijo, es que tú puedes. Y solo con que le dijera eso, para él fue tan importante que le dijera eso. Y decía, no puede ser lo que estas palabras generan en mí. Generan una sensación de ganas, de motivación, de adrenalina, de decir, va para adelante, si tú ves lo que yo soy, entonces claro que lo soy, me reafirmas, me reafirmas. Entonces, qué importante, Ani, reafirmar a nuestros hijos. Buscar reafirmar a nuestros amigos, porque un amigo también puede reafirmarte. No siempre tiene que ser esta figura de autoridad. También puede ser un amigo. Entonces, qué importante decirle, a mí me parece básico de verdad decirle, por ejemplo, a mis amigas, estoy orgullosa de la mamá que eres, ¿no? Porque veo mamás conscientes, veo mamás interesadas en buscar cómo ayudar a sus pequeños y cómo disfrutarlos. Entonces, qué importante decirle a las demás personas lo orgullosos que estamos de ellos, a nuestros padres, por el tiempo que ha pasado, por lo que han hecho con nosotros, decirle a nuestros hijos lo orgulloso que estamos de ellos por cómo han ido avanzando en lo pequeño, ¿no? Hay que reafirmar a la gente justo para desarrollar y activar y romper esta indefensión aprendida.
Así es, Mariana, y sobre todo darnos cuenta que la felicidad la vamos a tener en lograr llevar todas esas cosas que no podemos cambiar, tener valor para ver las que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia, ¿no? A veces nos Ujú, exigimos tanto y no nos damos cuenta que no somos perfectos, que ujú. venimos a aprender y que poco a poco vamos realmente construyendo esas habilidades que nos van a ayudar a ser mejor personas, ¿no? Entonces, a veces estamos frustrados porque vivimos en un perfeccionismo recalcitrante que no nos ayuda a reconocernos y a ver todas las cualidades y las habilidades que sí tenemos. Eso es lo primero. Yo creo que tanto para nosotros como adultos como para nuestros hijos, tenemos que enseñarles que este paradigma de que la vida puede llegar a ser perfecta, hay que destruirlo. Ujú. Como en las películas, hay momentos de felicidad, momentos de drama, momentos de todo. Ujú. Entonces, hay que entender que ese pensamiento de creer que hay alguien que tiene todo perfecto, ¿no? Como en las redes, o de que va a llegar un momento en nuestra vida que vamos, o sea, cuando baje de peso voy a sentirme, cuando compre mi coche, cuando tenga mi casa, cuando tenga mis hijos, ¿no? Este pensamiento de no conectarnos con lo que hay aquí y ahora, entonces genera esa indefensión aprendida. Entonces lo primero que tenemos que romper, Ani, tenemos que entender que todos vamos a pasar conflictos, todos tenemos retos por delante y que ahora sí tenemos que enfocarnos en qué armas tenemos para poder brincar esos retos. Que el perfeccionismo, el control, no son realmente estrategias que te brindan seguridad, solo te hacen esclavo de ellas mismas para poder sentir que puedes estar bien, ni siquiera ser feliz. En cambio, conocer tus habilidades y ponerlas y desarrollarlas y desarrollar tu pasión en tus propias habilidades, eso sí genera una sensación de libertad y de ser competente. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Porque lo vemos en todos lados, de verdad lo vemos en la pareja, cómo se da esta indefensión aprendida, el sentir que pues no lo vamos a lograr, que no vamos y estaba viendo una conferencia, una partecita de Michelle Obama, hablando y decía, es que, ¿quién dijo que la pareja iba a ser feliz todo el tiempo? ¿No? Puedes estar tiempo enojado con tu pareja, pero si lo volteas a ver como persona y todavía te gusta esa persona, o sea, sientes que es una buena persona, que, o sea, te inspira eso, entonces hay que luchar por eso, hay que entender que se tiene que ir trabajando esas emociones que tienes de enojo, de frustración, de todo, ¿no? Y creo que en esta incapacidad aprendida hemos aprendido a desechar todo, ¿no? A abandonar todo, abandonar el trabajo, el estudio, el esfuerzo, y solo nos vamos al placer que no nos está generando realmente sentido de vida, sino llega un momento donde si comes todos los días pastel de chocolate, pues el pastel de chocolate deja de tener sentido. Y entonces ahora sí pierdes el total sentido. Así es, y que por otro lado también hay en algunas áreas sentimiento de esa indefensión aprendida, porque tal vez te va muy mal en las matemáticas o te cuesta mucho trabajo aprender el inglés, que es un idioma que a algunas personas les cuesta mucho trabajo aprenderlo, ¿no? Y piensas que pues ya no hay manera de resolverlo, ¿no? Y te quedas en una actitud de víctima que no te ayuda a salir del bucle. Creo que algo muy importante es poder darte cuenta que hay cosas que te cuestan trabajo, pero hay muchas otras que sí las puedes realizar, ¿no? Ujú. Entonces, a veces perdemos de vista que tenemos muchas herramientas por aprender y que no hay que dejar que esa desesperanza nos inmovilice a seguir buscando algo más que nos ayude a desarrollarnos o aprender algo nuevo, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, dime qué has intentado con todas tus fuerzas, no poquito, que no has logrado. Y hay muy pocas cosas, las que son las que ya no dependen de ti. Pero realmente, Ani, eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y hay muchas historias de vida, muchas historias de vida. Está Mahatma Gandhi, hay miles de historias, está Mandela, está la Madre Teresa. Hay muchas historias de vida que nos enseñan a eso.
a que la felicidad es nunca rendirse. Ujú. Nunca rendirse ante los sueños, que son buenos para unos, lógicamente. Y también aprender a rendirse en otras partes de la vida, ¿no? Es como entender qué quiere decir, que es como lucha por tus sueños, pero si ves que el sueño no está ahí, cambia de sueño y sigue luchando. Y si ves que no está ahí, cambia de sueño y sigue luchando. Ujú. Entonces, yo creo que tenemos que entender esto para justo empezar a nutrir el optimismo, que ese es el que nos va a sacar de la situación, que nos va a hacer vivir los problemas de manera diferente. Porque tal vez no puedas cambiar el problema, pero sí puedes cambiar tus emociones hacia lo que estás viviendo. Y eso es lo maravilloso, que tenemos esta capacidad de autogestión emocional, de sentir diferente ante una situación, ¿no? Así es, y es una oportunidad con el programa de hoy a que puedas analizar en qué áreas de tu vida sientes esa indefensión aprendida. Ujú. Y cómo de alguna manera te ha limitado a seguir desarrollándote, a atreverte a construir o a desarrollar ese proyecto de tus sueños que de alguna manera no has probado porque te llenas de miedos, de inseguridades, de pensamientos que no te ayudan a ir hacia adelante, sino que más bien te frenan a hacerlo. Sí, y hay que tener cuidado porque la indefensión aprendida incluso nos puede meter en relaciones y no poder salir de ellas. Meter en relaciones, ¿qué quiere decir? Que necesitas protección. Ajá, y entonces buscas una relación, ¿no? Y tal vez estás ahí no por los motivos correctos, o sea, no disfrutándolo desde la libertad, sino desde la indefensión. Ajá. O tal vez estás en una relación de violencia y no puedes salir por lo mismo. Porque estás con esta indefensión aprendida sintiendo que no tienes más opciones. Entonces justo, Ani, la libertad del ser humano, el libre albedrío, tiene que ver con la capacidad de ver al futuro y de ver las opciones, de esta capacidad creativa que tenemos los seres humanos, de poder ver las opciones que hay para solucionar. Entonces eso es lo que tenemos que fomentarnos y la única manera de hacerlo también es aventarnos. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú vas a emprender algo, no, que tu objetivo no sea que sea exitoso. No, ese no es el objetivo. El objetivo es emprenderlo, es hacerlo. Ese es el único objetivo. Y con que lo empieces a hacer, ya lo lograste. Ya lograste tu objetivo. Ya después verás qué resultado lleva eso, ¿no? Pero tenemos que empujarnos a salir de ahí. No a buscar solo los resultados, sino a darnos cuenta que la vida es el camino, no es el resultado. Es el camino y que hay que aprender a tener nuestros ojos y nuestras emociones en el camino, Ani, y no solo en la meta. Y disfrutar el camino, porque muchas veces ese es uno de los problemas mayores, que no disfrutamos la vida, no disfrutamos el camino, ¿sí? Entonces, si no disfrutamos lo que hacemos, pues entonces no buscamos realmente realizar eso, porque no es algo que lo disfrutamos. Entonces, creo que algo muy importante es aprender a disfrutar cada momento de tu vida y poder analizar en qué tiempo estás viviendo. ¿Estás Ujú. viviendo en el presente? ¿O vives más bien en el pasado, siempre recordando lo que pasó y lo que no pudo ser y ahí te quedaste estancado? ¿O estás muy preocupado por el futuro? Ajá. Y entonces dejas de vivir realmente el presente. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar esto? Bueno, como padres, primero es coherencia en nuestra forma de criar, ¿no? Tenemos que ser padres Ujú. conscientes que puedan reconocer cuando se equivocan y también expresarlo. A mí me parece muy importante esta parte. También confianza en el entorno, ¿no? O sea, yo creo que algo que me parece muy importante es entender, como yo les digo, la vida tiene vida, y hay que aprender a confiar en uno mismo, a confiar en los demás y a confiar en la vida. ¿Qué es confiar en la vida? Entender cómo a veces hay oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y que si tenemos los ojos abiertos podemos aprovechar y te das cuenta y es cuando dices, oye, pero es que yo decía que quería esto y de repente todo está funcionando y se están abriendo las puertas y lo estoy pudiendo hacer, ¿no? Gracias a que lo empecé a pensar, lo empecé a desear y empezó a funcionar. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Que con muchas veces cuando estamos cerrados no vemos las oportunidades
que hay alrededor, y cuando lo empezamos a abrir y nos empezamos a abrir, empieza a funcionar. También una disciplina positiva, como ya lo hablamos, como en donde no sea el objetivo enseñar, sino el objetivo sea que nuestros hijos aprendan, que es distinto. Y el último punto es aprender a trabajar, Ani, la motivación intrínseca. O sea, yo creo que si vemos muchísimos adolescentes que están apáticos, tiene que ver con que su motivación intrínseca que la tienen los niños se destruyó en el camino. Se destruyó en el camino por alguna situación, ¿no? Entonces hay que ayudar a trabajar esto. Y fíjate, Mariana, yo también les recomendaría que analizaran su diálogo interno, ¿sí? Que pudieran identificar cuáles son esas creencias limitantes que no les permiten avanzar, que muchas veces son las que nos frenan. Es que tú no puedes, es que tú no sabes. Entonces, esas creencias hay que identificarlas primero y irlas cambiando. Y por otro lado, algo que nos puede también ayudar a enfrentar esta desesperanza es hacer un cambio de perspectiva. Ujú. Para poder analizar todo lo que sí podemos hacer y reconocer nuestros éxitos, porque a veces somos tan exigentes que no reconocemos todo lo que sí hemos hecho en la vida y nos enfocamos en lo que no hemos podido realizar, ¿sí? Pero yo creo que todos hemos realizado muchas cosas positivas que muchas veces no reconocemos. Y a veces simplemente salir de una situación conflictiva, tóxica, eso es algo admirable, ¿no? Cuando yo veo vidas y digo, ¿no te das cuenta que tú estás aquí, que no tienes adicciones, que no tienes pues más situaciones complicadas, trastornos alimenticios o cualquier situación? ¿Te das cuenta que tú todo eso que viviste y te has traído hasta aquí? A veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y no valoramos cómo hemos querido buscar una forma distinta de vida. Y tenemos que aprovecharlo, sobre todo también las personas que están en Estados Unidos, ¿no? Cómo han luchado y buscado una vida distinta. Y eso es admirable. Ajá, es admirable porque igual que todos tenían miedo, igual que todos tenían situaciones a resolver, pero tomaron esa valentía y dijeron para adelante, ¿no? Entonces, a veces eso tenemos que recordarnos, Ani. Nos quedamos en esta exigencia de viendo el vaso medio vacío y no nos damos cuenta lo que sí hemos hecho y eso tiene que ver en nuestras capacidades y como decías tú, cómo te tratas, ahí vas a encontrar la incapacidad aprendida. Si tú te dices, no, no puedo, no, no sé, no, no sirvo para nada, no, ¿cómo le vas a gustar? No, me veo horrible, no, ahí vas a encontrar esa incapacidad aprendida y lo vas a escuchar porque como dicen, no tienes que decir, en algún momento recuerdo un chiquito que dibujó a su mamá y dibujó a su mamá, era un círculo su mamá, ¿no? Y su mamá era muy interesante porque su mamá era muy delgada en realidad. Y entonces cuando le preguntamos, oye, en la casa hay el tema del peso, sí, la mamá no decía algo, pero sí ella cuidaba mucho lo que comía y todo era una preocupación por el peso y esa la transmitía, ¿no? Entonces, qué importante es todo, ser bien conscientes de nosotros porque yo digo, a ver, con tus hijos le vas a pasar lo mejor de ti y lo peor de ti, pero si estamos conscientes de lo peor de nosotros, entonces creo que ya no va a ser tan peor, ¿no? Eso ayuda a que tú lo trabajes y que a tus hijos pues les demos unos padres conscientes, que es lo que pedimos, ¿no? No los padres perfectos porque no existen, sino unos padres conscientes, ¿no? Y qué importante que vayamos paso a pasito construyendo esos pequeños retos, esos desafíos que nos van a ayudar a conocernos y a sorprendernos de la capacidad que tenemos para hacer muchas cosas. Entonces, no dejar que nuestro desánimo nos quite el interés y trabajar mucho la fuerza de voluntad, porque uno de los problemas para lograr las cosas es que no tenemos fuerza de voluntad. Entonces queremos hacerlo, pero no logramos realmente el cometido porque realmente no hemos fortalecido la voluntad, que es la que nos mueve a hacer las cosas.
que es la motivación intrínseca, ¿no? Llamada también motivación intrínseca. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Les pedimos que compartan el programa para que cada día seamos más y que esta semana trabajemos esto, Ani, que esta semana trabajemos cómo cambiar esta incapacidad aprendida y indefensión aprendida por otras formas de enfrentarnos diferente al mundo, por formas proactivas, por entender que puedo hacer algo. Incluso ante lo que no, cuando no puedo cambiar mi entorno, puedo cambiarme a mí mismo. Entonces, vamos trabajando eso esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a Vivi Lazo, a Adolfo Espinosa por escribirnos y a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes por Valora Radio en este canal. Gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.